Buenas tardes a todos y sean bienvenidos a este webinar organizado por Speakers México y Grupo Lava. A todas las personas que nos ven en nuestro sitio web sean bienvenidos y les recordamos que pueden hacer todas sus preguntas a nuestro invitado de hoy a través de nuestro WhatsApp 55 41 23 0102. Queremos recordarles también que ahora tenemos disponible una gran cantidad de conferencias de manera virtual, impartidas por nuestros mejores speakers, llevando la fuerza de la palabra inteligente de Speakers México ahora hasta las pantallas de sus hogares y oficinas. Ahora sí, sin más preámbulo, me enorgullece presentar a nuestro siguiente invitado. Armando es fundador, presidente y CEO de I2Co School of Transformative Leadership, escuela de liderazgo creativo, diseño e innovación, dedicada a acelerar líderes a través del diseño de masterclasses y experiencias de aprendizaje y transformación personal para generar soluciones creativas e innovación exponencial. En 2019, fue nombrado CEO de Lead4, organización global que acelera liderazgo exponencial, potencia la innovación, defiende la libertad y promueve la democracia. Esta organización es impulsada por Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia del 2002 al año 2010, así como un grupo de líderes globales comprometidos con estas causas. Desde 2008 es presidente fundador del Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora AC, IPEA, primer think y do tank mexicano de jóvenes dedicado a promover la libertad en México y a formar una generación de líderes que piensan y actúan estratégicamente en el sector privado, público y en la sociedad civil. En 2012 fundó 1 Millón de Jóvenes por México, organización que también preside, y en 2016 Elegir, Observatorio de Libertad Económica y Política. Ahora sí, sin más preámbulo, demos la bienvenida a Armando Regil. Todos ustedes a través de este webinar que Speakers México y Central Speakers nos permiten para poder conectar y para poder hablar de un tema que me apasiona y que además considero que en un momento como el que estamos viviendo, pues es de enorme trascendencia. La verdad es que todo lo que está pasando allá afuera, todo, absolutamente todo tiene un propósito, como lo tienen también nuestras propias vidas. Pero es una realidad que cuando de pronto nos enfrentamos a una situación difícil, adversa, impredecible, que para nada teníamos contemplada o considerada, pues eso genera una serie de preocupaciones, de miedos, y no sabemos exactamente qué va a pasar, cuándo va a terminar y cuándo vamos a poder rehacer nuestras vidas como acostumbrábamos a hacerlas en algún momento. Entonces, la pregunta es qué hacer ante un momento como este, un momento de gran incertidumbre, de muy poca predictibilidad, de muchísima ambigüedad y también de mucha complejidad. Y mi propuesta y mi invitación a todos ustedes y lo que vamos a compartir en estos minutos es una gran oportunidad para reinventarnos. Y voy a explicarles qué significa esto. Pero partiendo de que todo tiene un propósito, precisamente este momento que nos ha sacudido, que nos ha sacado de nuestra zona de confort, también lo tiene. A veces en la vida, de pronto por distintos motivos o distintas razones, nosotros mismos perdemos de vista cuál es el propósito de nuestra vida. Pero Dios es tan grande y tan extraordinario que de pronto nos permite vivir ciertas circunstancias ajenas a nosotros y a nuestro alcance para ayudarnos a volver a reenfocar y para volver a entender o redescubrir cuál es precisamente ese propósito. Yo estoy convencido que este momento que estamos viviendo, por esa razón, es un gran regalo. Más allá de toda la dificultad que estamos viviendo y que vamos a vivir, porque creo que si de algo tenemos que ser conscientes es que el mundo allá afuera está cambiando y va a cambiar radicalmente. Y muchas de las cosas que conocíamos, que dábamos por hecho, ya no van a ser. Pero eso, en lugar de generarnos más tristeza y más preocupación, tendrían que generarnos más esperanza. A simple vista no es fácil, porque parece que lo que estoy diciendo es contraintuitivo, pero precisamente lo que quiero compartir con ustedes en estos próximos minutos es qué podemos hacer para movernos en esa dirección y para aprovechar una realidad y una coyuntura que, si bien no podemos cambiar, sí nos permite cambiarnos a nosotros mismos para redescubrir ese propósito y para hacer que al final todo esto que estamos viviendo y que estamos atravesando valga
y haya valido la pena. Decía Viktor Frankl, uno de los grandes autores de libros, uno de los más famosos, En busca de sentido, no El hombre en busca de sentido, que el hombre que se levanta es aún más fuerte que aquel que nunca se ha caído. Y hoy podemos considerar que de alguna manera todos nos hemos caído de eso, en lo que estábamos acostumbrados a vivir, pero la esperanza es precisamente que cuando nos levantemos mucho más fuertes. Entonces, hace unos días escribí una columna haciendo una reflexión sobre este momento que quise titular Medio Tiempo. Todos los miércoles tengo una columna en El Economista y algunos de ustedes la leyeron, con algunos la compartí, algunos se la encontraron ahí al azar probablemente, pero un poco mi reflexión a la luz de esta realidad que vivimos y hablando en términos de fútbol para todos aquellos amantes del fútbol. Tengo muchos amigos y muchos primos queridos que son amantes del fútbol. Lo que quise explicar es que de alguna manera veníamos jugando mal, estábamos desgastados, teníamos motivos de sobra para estar desgastados, preocupados. Un primer tiempo en el que cometimos muchas faltas, en el que jugamos sucio, en el que nos faltó ver por los demás, realmente vivir y trabajar y jugar como equipo. Y de pronto todo se detuvo, todo se puso en pausa. Esta pandemia, este virus nos hizo a todos, no importa dónde estemos, hacer un alto total en el camino, pero otra vez con un propósito. Y ese propósito para mí es muy claro, es tiempo de volver a casa, volver a los vestidores para cambiar la mentalidad personal y del equipo, para reconocer dónde fallamos, para reconocer qué hicimos mal y qué podemos hacer distinto, para poder hacer una introspección profunda, un examen de conciencia que nos lleve a decir, a ver, ¿en qué fallé? Pero no quedarme en esa falla y en esa tristeza de lo que hice mal, sino cómo puedo darle la vuelta a todo eso para aprovechar este momento, para fortalecerme físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente, prepararme, concentrarme, porque algún día voy a tener que volver a salir a la cancha allá afuera, a jugar el segundo tiempo. Y la esperanza es que ese segundo tiempo sea un mejor juego para todos, pero en buena medida va a depender de cada uno. No podemos esperar que todo lo haga alguien más, que todo dependa del director técnico, que todo dependa de los demás jugadores. Es yo qué voy a hacer distinto y cómo lo voy a hacer distinto para estar en mejores condiciones de poder no solamente jugar a ganar, ¿no? En lo que a mí toca, sino como equipo. Creo que una de las lecciones que nos está dando este momento es que nadie puede ganar solo. Estamos en un momento en el que nos damos cuenta que todos estamos exactamente viviendo lo mismo. Entonces, esta tormenta, por llamarle de alguna manera, nos demuestra que, uno, veníamos haciendo cosas equivocadas, vivíamos muy rápido, vivíamos con mucha prisa, dejábamos de ponerle atención a lo que era realmente importante y bueno, con muchísimo egoísmo, mucha soberbia, mucha vanidad, normalmente pensando solo en nosotros y en nuestros propios intereses y pocas veces realmente en lo que otros necesitan y en lo que a otros les podemos aportar y contribuir. Y de pronto también nos dimos cuenta que estábamos muy divididos y el hecho de estar tan divididos no nos damos cuenta que todo lo que divide corrompe. Y nos hemos preocupado mucho más por pensar en qué somos diferentes, cuáles son las diferencias, por qué me cuesta trabajo entenderte, por qué no quiero hablar con alguien que piensa distinto, en lugar de darme la oportunidad y de abrirme a conocerte para encontrar valor en ti y en lo que nos hace distintos. Entonces, todo eso lo fuimos perdiendo de vista por vivir tan rápido, por vivir tan preocupados con nuestras propias agendas, con nuestros propios proyectos, hasta que en un momento la vida nos dijo pausa. Es momento de calmar todo y de replantear todo lo que hasta este momento estábamos haciendo. Fíjense qué ironía, tanto tiempo preocupados, por ejemplo, por el dinero, por tener, por acumular, y hoy realmente estamos en un punto en el que pocas son las cosas que se pueden comprar, pero la salud, que es lo que más valoramos, la vida, que es lo que más valoramos, el cariño de nuestros seres queridos, que hoy es lo que más sentido nos da, eso no tiene precio, eso no se compra. Medicinas, alimentos, en fin, pero estamos en un punto en el que incluso ese consumismo exacerbado se detuvo.
y se detuvo para que nosotros nos pusiéramos a pensar que muchas de las cosas a las que le dábamos importancia, o muchas de las personas a quienes les dábamos importancia, en realidad probablemente no la tenían. Y entonces es un momento para revalorar qué sí merece la pena y dónde realmente vale poner nuestra atención y nuestra energía. Y si algo nos ha recordado este virus, tan pequeño y tan imperceptible ante los ojos humanos, es que todos somos igualmente humanos. Y yo creo que esta es una de las grandes, grandes oportunidades que tenemos en nuestra vida. Estamos compartiendo el mismo dolor, estamos compartiendo la misma fragilidad y estamos compartiendo la misma vulnerabilidad. Todos somos igual de frágiles, nos enfermamos igual, nos podemos contagiar igual y nos podemos morir igual en cualquier momento. Entonces, esta oportunidad para mí, ¿qué representa? Que encontremos cuál es el poder precisamente de nuestra vulnerabilidad para salir fortalecidos de esta pandemia y de esto que muchos le llaman crisis, que verdaderamente creo que es mucho más una oportunidad que una crisis. Hace poco escuchábamos el Viernes Santo de la Pasión, una homilía que fue maravillosa, y solamente quiero retomar un ejemplo muy bonito de lo que dijo en ese momento el padre Raniero Cantalamessa, que es el predicador de la Casa Pontificia. También lo escribí en otra columna cuyo título es Hagamos que valga la pena, porque me parece importantísimo esta reflexión a la luz de lo que estamos viviendo para cambiar nuestro enfoque y la manera en la que lo estamos percibiendo o la manera en la que lo estamos viviendo. Y él lo que contaba es esta anécdota en la que el pintor James Thornhill, que estaba pintando los frescos de la Catedral de San Pablo en Londres, de pronto estaba tan enamorado de su obra, de lo que estaba viendo tan de cerca, que se empezó a hacer hacia atrás para seguir admirando su creación, sin darse cuenta que se estaba aproximando a caerse al precipicio. Obviamente, si se hubiera caído en ese momento, se hubiera muerto. Abajo de él estaba un alumno viendo cómo pintaba el maestro. Y cuando se percata que su maestro está a punto de caerse y de morirse, prácticamente mientras contempla su obra sin darse cuenta de lo que está pasando, lo primero que piensa el alumno es, si le grito para que tenga cuidado, eso probablemente acelere la caída porque el susto se venga hacia abajo y entonces es contraproducente. Entonces, en ese momento, lo primero que se le ocurre al alumno es mojar el pincel en la pintura y aventarlo al fresco. En ese momento, imagínense la impresión del maestro, que su fresco se vio manchado por ese pincel con pintura que nada tenía que ver con su obra. Y en ese momento, la obra del maestro quedó comprometida, pero su vida estaba a salvo. Y esta historia es una anécdota muy bonita que hoy nos desprende una lección maravillosa. La reflexión la hacía el padre Cantalamessa, y es precisamente que hay momentos en nuestra vida en donde Dios permite ciertas circunstancias que alteran nuestros planes y que alteran lo que estábamos viendo y lo que queríamos que fuera para salvarnos de un abismo que no estábamos alcanzando a ver. Y muchas veces ese abismo es ese deseo del ser humano de omnipotencia, es esa soberbia, es ese egoísmo, es esa vanidad desbordada que nos hace querer vivir solo para nosotros y olvidamos completamente a los demás y olvidamos completamente lo que significa realmente vivir y compartir y finalmente trascender. Visto desde esta óptica, realmente esto que estamos viviendo, bueno, podríamos decir que no es tan malo si lo vemos con esos ojos, porque es muy difícil saber de qué otra cosa podríamos estarnos salvando en este momento. Quizás algún día más adelante lo sabremos, quizás no, pero lo que vale la pena es pensar que esta es una gran oportunidad en este alto, en este momento, para hacer muchas cosas diferentes, para ser totalmente disruptivos, para atrevernos a hacer cosas que en condiciones normales no habíamos hecho, y que de esta oportunidad salgamos todos reforzados, renovados y con muchas mayores posibilidades de servir y de encontrar sentido a nuestra vida. Entonces, algo que es muy importante reconocer, fíjense, probablemente ustedes lo han pensado estos días, las personas que nos rodean, cada uno está viviendo algo muy distinto a lo que nosotros estamos viviendo. El otro día escuchaba, y me parece algo de profunda sabiduría, todos estamos bajo la misma tormenta,
pero no todos estamos navegando en el mismo barco. Por una razón, porque las condiciones de cada uno son totalmente distintas. Hay quienes pueden darse el lujo de quedarse en casa 3, 4, 5 semanas, más de un mes, y haciendo otro tipo de actividades o trabajando a distancia, sabiendo que tienen cierto base para poder sobrevivir este momento. Pero hay muchos otros que no tienen la posibilidad y que si no salen, no comen. Y si no salen y no trabajan al día, no pueden darle un sustento a su familia. Y entonces el hambre es mucho más grave que la propia enfermedad, que el virus. Entonces, esto me hizo pensar una realidad. A veces nos resulta muy fácil criticar, señalar por qué la gente no se comporta como nosotros o como nosotros creeríamos o quisiéramos que sería ideal en un momento como este. La verdad de las cosas es que no tenemos por qué juzgar a los demás porque no sabemos lo que están viviendo, lo que están pasando, no sentimos el dolor que ellos pueden estar sintiendo. Por lo tanto, lo que quiero subrayar en este punto es que este momento es un gran llamado para todos a ser mucho más empáticos. La empatía es algo que tenemos que ejercitar, es algo que tenemos que vivir. Y la empatía significa tratar de ponernos, y digo tratar, porque en realidad nunca vamos a poder estar en los zapatos del otro cuando las variables y las condiciones de vida y las circunstancias son tan distintas, pero al menos tratar de entender un poco más qué pasa con esas personas, qué sienten, qué viven. Y la empatía es la que nos va a permitir realmente estar mucho más cerca de lo que estamos. Si entendemos además que, como este viaje, lo que decía hace un momento, este momento, perdón que a veces le llamo viaje, pero es que también lo quiero ver con esos ojos, si este viaje personal que cada uno estamos viviendo en este momento tiene características distintas y especiales, es porque a cada uno nos toca vivir algo diferente en este momento. Hay personas que están con sus padres, hay personas que están recién casadas, hay personas que están embarazadas o con bebés o con niños pequeños o padres que son o abuelos que están lejos de sus hijos y sus nietos. Cada historia es distinta. Cada uno de nosotros tenemos que pensar que estamos viviendo el proceso personal y el viaje que nuestra propia alma necesita para ser mejor. Por lo tanto, más allá de compararnos, más allá de criticarnos, más allá de señalarnos, esta es una gran oportunidad para vivir intensamente este proceso y para tratar de sacar el mayor aprendizaje de lo que vamos percibiendo cada día, de lo que vamos viendo cada día, de lo que vamos sintiendo cada día, con la mejor intención, como decía hace un momento, de que después de este proceso y de este momento difícil o más difícil para algunos, podamos salir renovados y fortalecidos. Entonces, si tú, lejos de entender este momento como ese proceso y esa oportunidad que la vida te da, te resistes, te enojas, te frustras, que es humano y hay momentos en los que pasa. El problema cuando no pasamos una prueba en la vida es que la prueba persiste. Dicen que cuando te resistes a algo, persiste esa realidad. Entonces, la invitación es, y no es fácil, por eso es un proceso y un aprendizaje todos los días, es cómo podemos aprender a fluir todos los días. Yo les diría un consejo que a mí me está funcionando es vive un día a la vez. Confía un día a la vez, como los adictos, solo por hoy. Y solo por hoy soy feliz con lo que tengo, agradezco lo que tengo, valoro, doy lo mejor de mí, hago lo que esté en mis manos y no me puedo sobre preocupar y agobiar por mañana y dentro de 15 días y dentro de un mes, porque nadie puede predecir con exactitud lo que va a pasar. El otro día decía un amigo algo muy cierto, Roberto Salinas decía, el largo plazo es mañana. Parece que no hay más largo plazo que mañana, porque pasado mañana todo puede ser muy distinto y olvídense dentro de un mes. Por lo tanto, si no tenemos control sobre lo que está pasando, lo que podemos hacer, y si está en nuestras manos, es elegir con qué actitud vivimos este momento y con qué actitud enfrentamos el desafío de cada día. Y eso es lo que vamos a poder ir superando paso a paso y lejos de agobiarnos y de sufrir demasiado, porque eso es lo que a muchos les genera ansiedad. ¿Qué va a pasar en agosto, en octubre, en diciembre, el año que entra? De momento no lo podemos saber y no lo podemos controlar. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Me quiero enfocar en lo que sí podemos hacer, que de eso se trata esta conferencia y compartir con ustedes. Lo primero es, recuerdo, hace unos días me vino a la mente este aprendizaje que tuve cuando un profesor de MIT nos enseñó que los problemas en el mundo se pueden explicar o entender, no importa de qué tamaño sean,
a partir de 3 grandes niveles de desconexión. Estamos desconectados de la naturaleza, y eso ya lo veníamos viendo tiempo atrás. No solamente es el daño que le hemos hecho al planeta, sino la forma en cómo nos hemos mal alimentado. Nuestro organismo, hecho para consumir lo natural y digerir lo natural, se ha llenado de una cantidad de porquerías que nos han causado N número de enfermedades. Nos hemos desconectado de unos de otros porque vivimos en un mundo hiperconectado, preocupados por estar siempre en las redes sociales, cuál fue el último tweet, cuál fue la última notificación, cuál fue el último mail que me entró, el último like, el último seguidor, y a veces nos olvidamos de vivir el momento presente, disfrutando y conectando con las personas que tenemos delante de nosotros. Y el tercero es que estamos desconectados de nuestra propia esencia, de nuestra naturaleza, que es una desconexión entre nosotros y Dios, para los que somos creyentes, nosotros y el Creador, y es una desconexión también entre lo que somos hoy y lo que podemos llegar a ser mañana. Entonces, lo primero es, mucho de lo que hoy estamos viviendo ha sucedido porque nos hemos desconectado. Por lo tanto, una de las primeras oportunidades que esta realidad hoy nos permite, y de ahora en adelante, no solamente la pandemia, sino la vida después de COVID-19, es cómo voy a reconectar con la naturaleza, que además, dicho sea de paso, es extraordinario ver imágenes en todo el mundo de cómo la naturaleza reclama y recupera sus espacios, esos lugares en donde los animales vuelven a salir. Vemos cómo el cielo en muchas ciudades se ha vuelto a limpiar, los ríos, los mares, los lagos, la naturaleza se está oxigenando y aprovechando que menciono la naturaleza, sirva también nuestra reflexión para entender y agradecer que la naturaleza, como expresión de su propio creador de Dios, es una expresión de amor incondicional, porque la naturaleza, a pesar de todo lo que le hemos hecho, nos sigue dando y dando y dando todo, sin pedirnos nada a cambio. Entonces, al menos esa es una de las buenas noticias, que hoy la naturaleza tiene un respiro, pero hay que reconectar con el mundo natural, hay que reconectar unos con otros. Si bien es cierto que hoy estamos cada uno en casa, pero tenemos estos medios extraordinarios, y esta conferencia es un ejemplo, que podemos acortar la distancia gracias a la tecnología, y que además la sana distancia, ojo, no significa apartarnos, silenciarnos. Hoy es cuando más nos necesitamos unos a otros. Hoy probablemente ese amigo con el que no has hablado, al que no le has escrito, del que no sabes nada, es cuando más necesita que le llames, que lo busques. Esa persona a la que quizás la vida te distanció y te olvidaste, a lo mejor hoy es la persona que una llamada tuya o un cariño a distancia puede hacer toda la diferencia. Entonces, hay maneras de reconectar y no existen los pretextos. Y por supuesto, reconectar con nuestra propia esencia, con Dios. Muchas veces, cuando tratamos de entendernos y entender la realidad desde distintas perspectivas y ópticas, olvidamos, para mí, la realidad más importante, porque es la trascendente, que es la realidad espiritual. Y nos hemos alejado de Dios y nos hemos olvidado de Él. Y creo que si algo nos está enseñando este momento, es que la única manera de salir adelante y de renacer y de resurgir es de la mano de Dios. Es la única certeza, es lo único verdadero y permanente en nuestras vidas. Cuando todo se vuelve efímero, cuando todo se vuelve volátil, cuando todo lo que se construyó sobre arena se tambalea, lo único que esté cimentado sobre roca, que es sobre Dios, es lo único que va a permanecer. A veces no nos gusta hablar de eso porque creemos que no es políticamente correcto, pero yo creo que estamos en una coyuntura, en un momento en el que no podemos darnos el lujo de evadir o de desplazar aquello que es verdaderamente importante y trascendente. Y creo que en la medida en la que reconectemos con Dios y encontremos en nuestro espíritu esa comunión permanente, es que vamos a poder sentirnos renovados y vamos a poder sentirnos verdaderamente con mayor inspiración y con mayor fuerza para poder vivir el momento que vivimos y prepararnos para la realidad que sigue. Entonces, básicamente lo que les quiero decir con todo esto es que estamos en un momento de transición. Estamos en un momento en donde muchas de las cosas que eran ya no van a ser. Mucho de lo que conocíamos va a cambiar para siempre. Incluso ya sentimos como muchas de las herramientas que utilizábamos para resolver problemas se están volviendo obsoletas. Tú dices, oye, pero si yo fui a la escuela y yo estudié tal y yo aprendí que esto más esto daba esto y que con esto resolvía esto, y de repente cambia el mundo completamente. Ya venía cambiando a partir de lo que se bautizó en el World Economic Forum como la cuarta revolución industrial, que es la revolución de revoluciones.
provocada por todos estos cambios digitales tecnológicos, pero una realidad es que esta pandemia acelera todavía muchísimo más estos cambios. La disrupción se vuelve exponencial y por lo tanto, de pronto nos sentimos por eso tan vulnerables y tan frágiles que no sabemos qué sigue. Regreso, estamos aquí para hablar de lo que sí podemos hacer y qué podemos aprender y qué está en nuestras manos para empezar a tomar acción lo más pronto posible. Lo que está en nuestras manos, de nuevo, hacer un cambio de mirada. Dice un amigo, Santiago Pando, que cuando cambias la forma de ver las cosas cambian de forma. Yo estoy convencido que esto es verdad. Cuando nosotros cambiamos nuestra manera de ver la realidad, la manera en la que experimentamos esa realidad también se modifica, para bien o para mal. Por lo tanto, una de las invitaciones que yo les quiero hacer es que empecemos a pensar en otros términos. De las oportunidades que he tenido de aprender, de las experiencias de aprendizaje hasta ahora en mi vida, estudié negocios internacionales en el TEC de Monterrey, soy orgulloso exatec, estudié economía y políticas públicas en Georgetown University en Washington y otro programa de liderazgo también años después. Después estuve en una escuela de liderazgo creativo en Ámsterdam, en Holanda, que fue una experiencia fascinante. Y recientemente tuve la oportunidad de estar en Stanford, en California, en unas masterclasses maravillosas sobre Systems Leadership y Systems Transformation. El tema de aprender a pensar a nivel sistémico es muy potente porque la verdad es que tenemos que entender que todo está conectado y que todos estamos conectados. Los sistemas están conformados por muchas partes que interactúan de mil maneras simultáneamente. Y el problema es que hasta ahora la forma en que nos educaron y en que crecimos nos ha hecho pensar de manera lineal. Utilizamos el pensamiento lineal, numérico, la memoria, y eso a veces nos impide ir mucho más lejos para entender la realidad como realmente sucede, que es de manera simultánea. Entonces, mucho de lo que les quiero compartir en estos minutos tiene que ver con pensamiento sistémico y con cómo podemos hacer ese cambio de mirada para vernos y ver la realidad con otros ojos. Y en la medida en la que nosotros seamos capaces de vernos a nosotros mismos y de ver la realidad con otros ojos, es que vamos a poder hacer la diferencia. Entonces, una de las características en esta forma distinta de pensar y entender la realidad que tenemos que desarrollar, una de las habilidades que tenemos que desarrollar, es la agilidad. Porque la agilidad es esa capacidad de movernos, ¿no? Quizás no a la velocidad en la que todo está ocurriendo, pero sí mucho más rápidamente a lo que lo haríamos en condiciones normales. Y la agilidad tiene que ver con desarrollar nuevas capacidades. La agilidad tiene que ver con no conformarte con lo que sabes, con lo que tienes, con lo que aprendiste, para darte la oportunidad de desarrollar algo más, de aprender algo más y de moverte rápidamente. En el viejo paradigma, porque otra cosa que hay que subrayar en este momento es que muchos de los paradigmas que fueron y bajo los que crecimos se están colapsando por esta velocidad y esta realidad a la que todo está cambiando. Entonces, en el viejo paradigma, muchas veces nos decían que el pez grande siempre se come al pez pequeño. Y tú dices, bueno, el grande en todos los sentidos, ¿no? El que es más grande es más poderoso, la empresa grande a la pequeña, etc. La realidad es que hoy la más ágil es la que tiene mayores posibilidades de sobrevivir. Ya no es un tema de tamaño, sino de capacidad de agilidad y de respuesta. Porque el que es más ágil es el que va a entender la realidad conforme cambia y se va a reinventar mucho más rápido que el grande, que se queda estático, que cree que ya lo sabe, que ya lo domina, que ya lo controla, en donde hay una buena dosis de ego y de soberbia, porque yo, ¿por qué voy a hacer algo diferente si siempre lo he hecho de la misma manera? Y no, estamos en un punto en el que por eso la reinvención es tan importante, porque si no te reinventas y si no te actualizas y si no te mueves ágilmente, es muy probablemente que quedes completamente desplazado. No importa en qué sector estás, en qué industria estás, de qué tamaño eres o si eres un emprendedor, estás por tu cuenta, no importa nada. Lo que importa es que tienes que desarrollar nuevas habilidades y la agilidad es una de las más importantes. Quiero referirme rápidamente, también hablando de lo que sí está en nuestras manos, a tres poderes muy grandes de los que a veces somos muy poco conscientes, pero que son muy importantes entenderlos para poder utilizarlos a nuestro favor y a favor de los demás. El primero es el poder de la atención. Nosotros con nuestra atención le damos valor a las cosas.
Y el poder de nuestra atención es extraordinario porque donde tú pones tu atención, ahí fluye tu energía de creación. Piénsalo de esta manera. Cuando alguien te está molestando y le pones atención a esa persona o a esa realidad y te enganchas y le metes una narrativa y empiezas a dar vueltas y vueltas, empieza a crecer como bola de nieve hasta sacarte de tus casillas y hacerte sentir desesperado. ¿Qué pasa si en ese momento tú identificas que algo te molesta y cambias el foco de tu atención hacia otro punto? En 5 minutos haz la prueba máximo, eso desvanece y entonces tú te sientes diferente porque pones tu atención en algo que vale la pena mejor, más que en algo que te estaba molestando. Entonces, la atención tiene un poder extraordinario. Con nuestra atención nosotros le damos valor a las personas, a las cosas y a veces algo que nos ha enseñado este momento, esta pandemia, es que durante mucho tiempo, decía yo a veces, pero durante mucho tiempo quizás nos equivocamos dándole atención a las personas equivocadas, a los problemas equivocados y a las situaciones equivocadas. Si nosotros redirigiéramos nuestra atención y reenfocáramos nuestra atención a donde hay más posibilidades, a donde hay mayores oportunidades, a donde sí podemos hacer la diferencia, entonces nuestro nivel de energía no solamente se eleva, sino que se redirige hacia donde realmente hay posibilidades de tener más éxito. Primer poder. Segundo poder es el poder de nuestra intención. Detrás de todo lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, hay una intención. Y la intención es muy poderosa porque es la que construye o destruye. Tú le puedes decir a una persona delante de ti con una sonrisa algo aparentemente amable, pero la intención de tus palabras o de lo que estás haciendo es negativa y es destructiva, y esa persona lo va a sentir y el desenlace seguramente va a ser negativo. Pero tú puedes hablarle a alguien incluso con más seriedad, con más fuerza, pero la intención detrás de tus palabras es constructiva, es de aportar, es de ayudar a que esa persona sea mejor. Y esa persona eventualmente, aunque a lo mejor de momento no entienda lo que le estás diciendo, pero si la intención es la correcta, el desenlace va a ser positivo. Cuando nosotros actuamos con la intención correcta, aunque nos equivoquemos, la esperanza es que eventualmente algo bueno va a salir de esa situación. Y entonces hay que pensar de verdad antes de hablar, antes de hacer algo. ¿Cuál es la intención que tengo para esto? Alguna vez escuché que alguien decía algo muy sabio, que era mejor hacerle caso, más allá de hacerle caso a las palabras, decía, mejor hazle caso a la vibra de la persona que tienes enfrente. Por una razón muy sencilla. Las palabras mienten, pero la energía no. Y la intención está cargada de energía. Entonces, nosotros siempre en lo que hagamos hay una intención. Seamos conscientes y congruentes cuál quiero que sea la intención, porque esa es la intención que una vez que salgamos también allá afuera, va a tener el poder de construir y de reconstruir la realidad para ser mucho mejor, o el poder de seguir destruyendo y contribuir a que las cosas sean más difíciles para todos. Segundo poder. Tercer poder, el poder de la intuición. La intuición, ¿por qué es tan importante? Porque la intuición es eso que sentimos, eso que nos comunica nuestros sentidos y que muchas veces es la parte de la inteligencia a la que menos atención le ponemos, pero que más útil nos puede ser, sobre todo en momentos como estos, en los que muchas de las cosas que dábamos por hecho han cambiado y van a cambiar para siempre. La intuición es eso que los militares definen como ese vistazo rápido que cuando ven el campo de batalla les permite sentir qué es lo que realmente está pasando para poder redefinir o replantear la estrategia de combate y poder eventualmente ganar o no una batalla. Pero también muchas veces somos inconscientes de cuál es el poder de nuestra intención por una razón. Como hemos vivido tan rápido y tan desconectados, no nos escuchamos a nosotros mismos. Una de las características más importantes, y este momento nos permite aprender a vivirlo y hacerlo para poder aprovechar cada instante de nuestra vida, identificar oportunidades, es aprender a estar presentes. Cuando nosotros estamos presentes, significa que en tiempo real, aquí y ahora, somos conscientes de todo lo que perciben nuestros sentidos. ¿Qué veo? ¿Qué escucho? ¿Qué huelo? ¿Qué siento? ¿Qué degusto? Y la intuición está totalmente alineada a los sentidos. Por lo tanto, cuando nosotros no estamos presentes y tenemos la mente en 1000 lugares, menos en el aquí y el ahora, y estamos preocupados por el pasado, excesivamente preocupados, lo que a veces genera tristeza,
o depresión, o excesivamente preocupados por el futuro, lo que a veces genera ansiedad. No solamente no estamos viviendo y entendiendo y disfrutando este momento, sino que además estamos perdiendo la oportunidad de hacerle caso a nuestra intuición y de desarrollarla. Y esa intuición tiene la capacidad muchas veces de salvarnos de trampas muy peligrosas. Entonces, una de las recomendaciones es aprendamos a escuchar nuestra intuición, desarrollemos nuestra intuición y utilicémosla como una herramienta potente de cara a lo que hoy vivimos y de cara a lo que vendrá en el futuro cercano. Quiero compartir con ustedes una historia muy bonita, porque en estos días pasan por nuestra mente muchas cosas. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué voy a hacer después de todo esto? ¿Qué pasa para aquellos que son empleados si me despiden? ¿Qué pasa si soy emprendedor y mi proyecto fracasa porque no encontré a los inversionistas, porque no tuve el capital suficiente o porque lo poco que llevaba empezado se derrumba ante esta realidad compleja que hoy vivimos? No importa, repito, en qué edad tengamos o en qué posición estemos. Todos nos hacemos preguntas de cara al futuro. Y quiero compartir con ustedes por qué muchas veces la adversidad, repito, como decía al principio cuando hablaba del medio tiempo, es un gran regalo para poder vernos y ver la realidad con otros ojos y hacer toda la diferencia. Y la historia que quiero compartir brevemente es la de uno de los más grandes genios que ha habido en la historia de la humanidad. En una de las épocas de mayor esplendor para la cultura, para las artes, para la ciencia, me refiero al Renacimiento. Y me refiero específicamente a Leonardo da Vinci. Leonardo es para muchos uno de los genios más grandes que ha habido. Sin embargo, a veces nos quedamos solamente con la idea de la genialidad y creemos en una aspiración enorme que alcanzar la genialidad es imposible. Y Leonardo nos enseña que todo es posible, porque más allá de ver esa parte que a veces parece inalcanzable, vale la pena primero enfocarnos en aquello que es de carne y hueso, en aquello que es más humano y que es más cercano a nuestra propia realidad. Para quienes no conocen la historia de Leonardo da Vinci, fue un niño ilegítimo, iletrado, disléxico, bipolar y con déficit de atención. Imagínense ustedes en nuestros días, ¿cuál sería el pronóstico de un niño con estas características? Su padre, por haber sido un hijo fuera del matrimonio, no le permitió que él siguiera los pasos de él, que era notario. Vivió una infancia difícil, pero dentro de esa dificultad, Leonardo aprendió a ser curioso. Aprendió a preguntarse una y otra vez por qué y para qué de las cosas. Y en lugar de irse a trabajar a una notaría con su padre, que eso no lo podía hacer, empezó a trabajar en un taller. Un niño curioso, un niño inquieto. Nosotros, ¿qué tan abiertos estamos a explorar nuevas posibilidades, a cuestionarnos el mundo que nos rodea? No solo a cuestionarnos, a repensar el mundo que nos rodea. Leonardo fue un hombre que se atrevió a hacer cosas que para su época fueron muy atrevidas, pero quiero explicar una muy brevemente en este contexto. Imagínense que hasta ese momento las mujeres, por ejemplo, eran retratadas únicamente de perfil. Los grandes pintores de las épocas anteriores a ese momento del Renacimiento pintaban a las mujeres de perfil. Leonardo, que se cuestionaba tantas cosas y uno de sus temas favoritos fue tratar de entender el alma, solamente desde un punto de vista teológico, pero también científico. Para Leonardo el alma estaba de alguna manera ubicada en esta parte de nuestro ser. Y él decía que el alma reflejaba el estado anímico de las personas. Por lo tanto, si los hombres tienen alma, pero también las mujeres tienen alma, las mujeres tienen derecho a aparecer de frente, a ser retratadas de frente, no solamente de perfil. Y el primer retrato que él hace de frente, que es revolucionario realmente, es el retrato de una mujer que aparece precisamente viendo al espectador de frente. Esta mujer de Vinci, un retrato que en su momento para muchos incluso resultó escandaloso, fue tan escandaloso que imagínense una cosa, los Medici en Florencia lo obligaron a irse de la ciudad porque sintieron que Leonardo estaba yendo demasiado lejos con sus propuestas artísticas y con los planteamientos que hacía.
Leonardo fue un hombre que tuvo que huir de Florencia, se fue a Milán, después estuvo en Milán un tiempo y tuvo que huir después a Venecia, de Venecia a Roma, y en Roma fracasó. Fracasó porque ahí estaban dos grandes artistas de su tiempo, que eran Rafael y Miguel Ángel. Y lo relevante de esta historia es que después de una serie de fracasos, finalmente termina en Francia. Vean lo que es la vida. Dicen que nadie es profeta en su tierra, lo que hoy consideraríamos esa fuga de talento. Y ese gran Leonardo triunfa finalmente en otro país que no era el suyo, Italia, Francia. Por cierto, bueno, eso tiene que ver un poco con la historia de la Gioconda, la Mona Lisa, porque está en Francia y no en Italia, etcétera. Pero bueno, ese es otro asunto. El punto es que después de una serie de fracasos, de humillaciones públicas, de señalamientos, Leonardo se vuelve uno de los más grandes artistas y genios de todas las épocas. Su gran obra maestra, la Última Cena, brilla en medio de una polémica que él tuvo en Milán con Ludovico Sforza, cuando estuvo inmerso en un escándalo que hizo que la gente lo señalara. Y Leonardo nunca se dio por vencido. La lección de Leonardo es verdaderamente, a pesar de la adversidad, la curiosidad, la perseverancia, el sacrificio, el no darse por vencido, fue lo que hicieron que se convirtiera en un grandísimo científico, inventor, artista, y un niño con muy pocas probabilidades de éxito por sus condiciones iniciales, se convirtió en un hombre fuera de serie. Y creo que esta es una historia muy bonita. Aparte, esto lo relata un autor español, Cristian Galvez, en Los retratos de un genio, en un libro donde escribe sobre Da Vinci. Pero creo que este tipo de historias son las que nos deberían de animar. Hay muchas otras historias de lo que muchos años atrás, personas que aprovecharon momentos como lo que hoy vivimos, que en su momento se conoció como la peste o otro tipo de epidemias, aprovechaban esos encierros para recrearse, para repensar el mundo, para reinventarse, para cuestionar, para ser curiosos. La pregunta es, si ellos en su momento y con sus limitaciones lo hicieron, ¿por qué nosotros no nos atrevemos? ¿Quién dice que tú o yo no podemos ser el próximo Leonardo da Vinci? ¿O creemos que la genialidad es algo tan lejano a nosotros que eso solamente está al alcance de unos cuantos? En fin, hay muchas historias y muchos ejemplos de los que podríamos hablar, pero que nos inspiran en momentos como estos a darnos cuenta de verdad que cualquier límite no está allá afuera, está aquí adentro. Cualquier obstáculo que pongamos para hacer realidad algo no está allá afuera porque alguien nos lo esté imponiendo, sino aquí mismo nosotros muchas veces lo tenemos metido y eso nos impide seguir avanzando. Yo les diría, ¿cuál de Leonardo, después de esta breve historia y esta breve mención que acabo de hacer, es la característica que más conecta conmigo y que más me entusiasma a seguir conociendo sobre su vida? Una, la de haberse atrevido a desafiar el pensamiento convencional de su época, haber tenido el valor de desafiar a todos los que le dijeron no se puede, no lo hagas, eres un fracasado, tienes muchos problemas y muchas realidades en tu contra. Leonardo se atrevió. Y esto me lleva a la reflexión que hace Steve Forbes en un libro maravilloso que se llama Power, Ambition and Glory, en el que precisamente hace un recuento de los grandes líderes en 2000 años de historia y dice, ¿cuál fue el común denominador de estos grandes líderes? A pesar de las diferencias del momento histórico, del contexto, de los retos que enfrentaron. Y la conclusión a la que llega Forbes es, la grandeza de estos líderes, fíjense, uno de los más grandes líderes revolucionarios hace más de 2000 años, que fue el propio Jesucristo, se atrevieron a desafiar el pensamiento convencional de su época. La gente decía una cosa y ellos se atrevían a cuestionar y abrir un camino distinto. Yo creo que este momento que estamos viviendo tiene todas las características para que nosotros tengamos el valor de cuestionar y de desafiar, y es lo único que nos va a poder mover a construir una realidad mejor cuando todo esto haya pasado. Entonces, una de las lecciones del Renacimiento es que más allá de la especialización, fíjense, ¿cuántos años después? Hace más de 500 años vivió Leonardo da Vinci. Bueno, ¿cuántas veces nosotros nos hemos preocupado y enfocado en la especialización, la especialización? Yo quiero ser el mejor en esto, yo quiero solo dedicarme a esto, y nos hemos enfrascado y hemos hecho que nuestra visión se vuelva muy pequeña de la realidad porque solo queremos ver un punto. Cuando la grandeza de Leonardo precisamente y lo que nos enseña el Renacimiento es la posibilidad que hay en la multidisciplina, en la transversalidad del conocimiento. Una de las claves para poder reinventarnos es atrevernos a hacer combinaciones que
no hacemos normalmente. Es atrever a salirnos de nuestra zona de confort, es atrever a salirnos de lo convencional, como dicen muchas veces, pensar out of the box, totalmente fuera de la caja, para ver otro tipo de posibilidades que normalmente no alcanzamos a vislumbrar. Por lo tanto, esta es una invitación en este momento a adentrarnos en un proceso creativo. Yo tengo el honor de presidir I2Co, que es una escuela, I2Co School of Transformative Leadership, que es una escuela de liderazgo creativo, diseño e innovación, en donde precisamente lo que hacemos es diseñar masterclasses para empresas, para organizaciones, para gobiernos, en donde a través de un proceso creativo ayudamos a los líderes a primero hacer un trabajo muy fuerte a nivel personal, de dominio personal, acelerar su liderazgo creativo, y después en la segunda etapa a poder estar en posibilidades de co-crear y de innovar a partir de un trabajo colaborativo, disruptivo con las personas que le rodean. Esto, traído al momento que vivimos, representa un gran regalo porque hoy estamos en la posibilidad de adentrarnos en un proceso creativo, primero a nivel personal. Y entonces, ustedes se van a preguntar, ¿por qué Armando está hablando hoy de reinventarnos? ¿Por qué el título de esta charla, esta conferencia es hora de reinventarnos? Mi crítica constructiva a lo que normalmente hemos escuchado, ya decíamos que se trata de desafiar a lo que estamos acostumbrados a ver y a escuchar. Casi siempre hemos escuchado, ante los cambios, ¿cuál debe ser nuestra aproximación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y la palabra más común o más repetida es adaptación. Adáptate a los cambios. Yo les diría que ya no es suficiente. Buscar adaptarnos no es suficiente, porque adaptarnos implica querer volver a nuestra zona de confort y reacomodarnos en donde nos sentimos seguros, ahí donde ya conocemos, donde ya dominamos, donde ya más o menos entendemos o entendíamos cómo maniobrar. Y eso no implica ningún aprendizaje, no implica mayor creatividad y no implica mayor crecimiento. Adaptarte es buscar tu zona de confort, es reacomodarte. Mi invitación es mucho más desafiante, es atrevernos a reinventarnos. ¿Y qué significa reinventarnos? Fíjense, primera buena noticia. No importa cuántos años tengas, si tienes 20, 30, 70, 80 o 90. No importa si estudiaste o no estudiaste, si tienes posgrados, maestrías, doctorados, no importa nada de eso. Lo que importa es que hoy la vida te da, me da y nos da la oportunidad de hacer un alto, como lo hemos hecho, para decir, si yo quiero una vida distinta y quiero hacer cosas diferentes, si quiero sentirme más productivo, si quiero elevar mi nivel de energía, si quiero ser mejor para los demás, si quiero ser más útil y servir mejor, esa es la oportunidad de reinventarte. Y reinventarnos significa entender que hay una serie de paradigmas, lo que decía, que están colapsando y que nosotros podemos repensar y reimaginar para poder estar en posibilidades de revalorarnos, de redescubrirnos, de relanzarnos y de hacer cosas verdaderamente diferentes a las que hasta ahora habíamos hecho. Por eso yo soy un partidario de que después de esto que hemos vivido y que estamos viviendo, no consideremos volver a la normalidad. Mucha gente dice, cuando volvamos a la normalidad, no, lo que menos queremos es volver a la normalidad, porque la normalidad estaba llena de muchas cosas que eran reflejo de nuestros errores, reflejo de nuestro egoísmo, reflejo de nuestra vanidad, reflejo de todo aquello que nos dividió, que nos separó, que nos hizo consumirnos a la naturaleza, que nos hizo pisarnos unos a otros, que nos hizo corrompernos. Esa no es la normalidad a la que hay que volver. Por lo tanto, la invitación es reinventarnos para no volver a la normalidad, para atrevernos a construir una realidad mucho mejor. Y esta es la posibilidad y la oportunidad y la invitación para repensar y reimaginar el mundo allá afuera. ¿Cómo queremos que sea distinto? ¿Y qué tenemos que hacer distinto nosotros para que esa realidad allá afuera sea completamente diferente? Entonces, lo que tenemos que entender es que hay esta transición en donde tenemos que movernos lo más rápidamente de punto A al punto B, por decirlo y explicarlo de una manera muy puntual. Les pongo un ejemplo. Durante mucho tiempo creímos que conocimiento era igual a inteligencia. ¿Y cómo nos hemos preocupado por acumular conocimiento, por saber más, por leer más, por poder demostrarles a los demás que somos muy pro y que sabemos mucho y que nos hemos formado mucho? Les digo la verdad, mucho del conocimiento de pronto puede ya no servir en una realidad de cambios tan acelerados. Por lo tanto, más allá del conocimiento, la inteligencia
tiene que ver con algo totalmente distinto. La inteligencia se desarrolla a partir de otras características, una de ellas es la propia intuición, ya lo decía, pero lo que quiero decir es que no nos vayamos con la finta de que entre más conocimiento acumule, más inteligente soy. Por ejemplo, la inteligencia emocional no tiene nada que ver con el conocimiento. Tú puedes ser un libro abierto, una enciclopedia, pero carecer de una inteligencia emocional que te permita, lo que decía, ser empático, conectar con los demás, entender sus necesidades, ponerte en su lugar, tratar de acompañar y de ayudar. Y tus conocimientos pueden servir en ese caso para muy poco. Y fíjense una cosa bien bonita. La inteligencia hoy va a estar mucho más valorada de la mano de la imaginación. Uno de los hombres más inteligentes que ha habido en la historia, o por lo menos así se ha dicho, uno de los IQs más altos que ha habido, es el de Albert Einstein. Y Einstein decía una cosa con mucha sabiduría. En los momentos de crisis, como en lo que hoy estamos viviendo, o de oportunidad, pero bueno, en los momentos de crisis es más importante la imaginación que el conocimiento. Fíjense nada más. La pregunta es, ¿qué tanta importancia le estamos dando a la imaginación? Yo creo que a veces no es suficiente, porque nos obsesionamos con el conocimiento, con la técnica, con los números, con lo que se calcula, con lo que se domina. Y les voy a decir una cosa. Hoy, la mayoría de las respuestas que estamos buscando no están en el conocimiento, no están en nuestra forma tradicional de entender la realidad. Por lo tanto, si ahí se están quedando obsoletas, lo único que nos queda es abrir espacio a la imaginación, porque solamente desde la imaginación vamos a poder encontrarnos y encontrar eso que estamos buscando. La imaginación es donde están todas esas posibilidades latentes y emergentes, pero lo único que necesitamos es ponerles atención para que empiecen a ser realidad. Entonces, no menospreciemos el poder de la imaginación, por eso la creatividad en este momento es lo único que nos puede salvar, es abrir nuevos caminos, es explorar nuevas formas, es tener una mentalidad de explorador, esa curiosidad que hablaba, la que tenía Leonardo da Vinci, es donde podemos encontrar las respuestas. Y fíjense, hay varias trampas que tenemos que evitar. Cuando nosotros nos empeñamos en solamente hacerle caso a la razón, a lo que veo, a lo que puedo medir, a lo que puedo calcular, caemos en el error de querer tener siempre la razón, y eso es una trampa del ego. Y hay que reconocer que el ego es el mayor enemigo personal que todos tenemos. A veces es el más difícil de identificar, pero el ego es el que nos permite, perdón, es el que nos impide ser mucho más creativos, es el que nos impide ser empáticos, es el que nos impide conectar con los demás, porque partimos de que yo ya lo sé, yo ya lo conozco, yo ya lo domino y yo tengo la razón. ¿Cuántas veces nos hemos peleado y desgastado y terminado relaciones por querer tener la razón? Hoy estamos llegando a un punto en el que la razón ya no da para más. Y ante una disyuntiva como tener la razón o ser feliz, vale la pena elegir ser feliz. Porque no siempre vamos a tener la razón, porque no, y ni siquiera es deseable siempre tener la razón, cuando en la propia razón ya no están todas las respuestas, sino en el mundo de la imaginación. En nuestros dos hemisferios del cerebro podemos identificar claramente cómo el hemisferio izquierdo nos conecta con todo el mundo de lo tangible, y hemos sido educados para utilizar de manera predominante el hemisferio izquierdo del cerebro, todo lo que tiene que ver con nuestros sentidos y con lo que podemos percibir y con lo que podemos tocar. Pero el hemisferio derecho, que es el que nos conecta con el mundo de lo no visible, es donde está la parte creativa, la parte inventiva, la innovación, y esa es la parte que hoy tenemos que abrir, y es la que tenemos que explorar, y es la que tenemos que explotar para bien, porque es la que nos puede ayudar a salir adelante de una realidad complejísima como la que hoy estamos viviendo. La parte de la razón se está quedando limitada y además nos mueve a pelearnos siempre, motivados por ese ego, a querer imponer nuestra verdad. Hoy de lo que se trata es de abrirnos a nosotros y a los demás, de dialogar en lugar de imponer, de cooperar en lugar de competir, de colaborar y de encontrar nuevas formas de reconstruir esta realidad. Por eso, esto lo tenemos que entender desde nuestro propio interior para poder hacer esa diferencia. Y esto tiene que ver precisamente con ese proceso de reinvención. Ya lo hablaba antes, el hecho de movernos de estar ausentes, de vivir únicamente en otro lado, a estar presentes en el aquí y el ahora. Y bueno, dentro de estas transiciones,
yo les diría que otra de las más importantes es entender que esta realidad y esta coyuntura nos mueve claramente de un paradigma en donde todo estaba basado en el yo, a un nuevo paradigma en donde todo estará basado en el nosotros. El sistema que está colapsando estuvo sostenido en el ego, en la razón. Hoy, en esta transición, el nosotros es la única posibilidad de construir y de co-crear nuevos ecosistemas en donde todos tengamos un rol y una posibilidad de participar, de aportar, de contribuir, en donde cada uno sea reconocido y respetado en su dignidad para poder ser parte de algo mucho más grande. Esa es la invitación y esa es, creo yo, la principal tendencia hacia donde tendríamos que movernos para hacer la diferencia. Y también otra realidad. Hoy una transición que tenemos que acelerar es la del miedo a la esperanza. El miedo a la incertidumbre es real, es humano, es genuino, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que movernos de ahí. Tenemos que soltar, tenemos que aprender a dejar ir aquello que nos atemoriza para, lejos de pelear con la incertidumbre, ya les decía, lo que resistes, persiste. Entonces, lejos de pelear con la incertidumbre, abrazarla. ¿Y por qué otra razón muy importante y muy práctica de por qué hay que dejar el miedo? Si algo tenemos que cuidar hoy, es nuestra salud. Es lo más importante. Estar bien, sentirnos bien, para poder estar en condiciones de ayudar y de servir a otros. Y el miedo lo único que provoca es que debilita nuestro sistema inmune y nos hace mucho más vulnerables a la enfermedad, no solamente al coronavirus, a cualquier enfermedad. Entonces, cuidarnos, verdaderamente cuidarnos y cuidar a quienes hoy están cerca, dormir bien, comer bien. Cuando tengas un pensamiento que te atemorice, lo que decía, en lugar de ponerle atención, dejarlo pasar, no darle vueltas y soltarlo, dejarlo ir para que solito se desvanezca. Entonces, tenemos que movernos de ese miedo a la esperanza. También es una gran oportunidad este momento para desaprender y reaprender. Tenemos mucho que desaprender antes que volver a aprender. ¿Saben por qué? Porque a veces nos sentimos saturados de información, saturados de cosas que nos cansan, que nos frustran. Y es un momento de desprendimientos, es un momento de liberarnos, es un momento de soltar miedos, prejuicios, paradigmas e ideas que son obsoletas y todo aquello que nos ate, todo aquello que nos haga sentir débiles, todo aquello, pero interiormente me refiero, hay cosas que no podemos cambiar afuera, pero me refiero a todo lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón, que ya haya cumplido una etapa y una misión y que lejos de aportarnos nos reste energía y nos estorbe, hay que liberarlo. ¿Y cómo lo liberamos? Haciéndolo consciente. Lo primero es, yo reconozco este problema, yo reconozco esta emoción, yo reconozco que este pensamiento me está generando esta sensación. En lugar de darle vueltas y de alimentarlo, suelto y cambio el foco de mi atención para estar en condiciones de sentirme mejor. Entonces, tenemos que desaprender para volver a aprender. Y muchas de las cosas, decía, que aprendimos y que nos contaron, ya no son. El problema es que muchas veces en el camino nos hemos creído cuentos e historias que otros nos han dicho sin cuestionar, sin hacer lo que hacía Leonardo da Vinci, regreso al ejemplo, sin ser curiosos y decir ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Y lejos de escuchar y repetir, realmente ser mucho más críticos y mucho más analíticos para estar en posibilidades de dar mejores respuestas a esta realidad. En fin, ya para terminar, y no alargarme y dar paso a preguntas con muchísimo gusto, como es parte del compromiso. Una última reflexión, la libertad. La libertad, yo estoy convencido, como dijo el Quijote a Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. La libertad es uno de los regalos más grandes que recibimos con la vida. Pero también hay que decirlo que en un momento como este es uno de los valores en mayor riesgo. Ante las crisis siempre surgen tentaciones autoritarias para tomar decisiones por nosotros, para coartar nuestras libertades y para vulnerar lo que hemos conseguido y conquistado. Y esto sucede en distintos planos. Pero mi reflexión quiero llevarla más allá. La oportunidad que hoy estamos viviendo nos permite reconquistar nuestra libertad interior, que es, yo diría, la madre de todas las libertades. Fíjense qué ironía o qué curioso. Hemos pensado que entre más podamos salir
y entre más cosas podamos hacer allá afuera y entre más podamos movernos sin ningún tipo de restricciones, somos más libres. Hoy, estar encerrados en casa, al menos a mí me ha hecho reflexionar y me ha enseñado que podemos ser mucho más libres estando incluso dentro de casa que en la calle, por una razón. Porque a veces cuando estábamos allá afuera, no éramos conscientes de todo lo que éramos esclavos, de todo aquello que nos distraía, que nos condicionaba y que nos esclavizaba a poder hacer cosas grandes con nuestra vida. Cuando entramos a nuestra casa, que es una zona relativamente segura, y hacemos a un lado todos esos distractores y todas esas eh, eh, tentaciones y todo aquello que estaba allá afuera que a veces nos quita, nos hace movernos de nuestro foco, tenemos la oportunidad de hacer ese cambio de mirada que yo explicaba hace un momento. Cambias la forma de ver las cosas y las cosas cambian de forma. Lo que quiero decir es que hoy estar en casa nos permite, en lugar de pensar hacia afuera, pensar hacia adentro. Y pensar hacia adentro es decir, a ver, ¿de qué era yo esclavo? ¿Y cómo puedo reconquistar mi libertad interior? ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué tengo que desprenderme? ¿Qué tengo que dejar ir? ¿Qué tengo que no permitir que se vaya, liberar mi corazón, mi mente, mi alma, mis miedos, mis prejuicios, para reconquistar esa libertad interior? Y creo que en la medida en la que seamos capaces de reconquistar nuestra libertad interior, que es importantísima, es que volvamos a salir y seamos mucho más libres de lo que éramos cuando teníamos la capacidad de movernos sin ningún tipo de restricción. Y esto me hizo recordar al gran Nelson Mandela, que estuvo más de 25 años en la cárcel y que aún estando detrás de unos barrotes, él siempre dijo, nunca, nunca, nunca dejé de ser libre. ¿Por qué? Porque mi libertad estaba aquí y aquí. Y por eso cuando recitaba el poema maravilloso de Invictus y decía, yo soy el amo de mi destino y el capitán de mi alma, a lo que él se refería es, no importan las restricciones físicas, mientras nosotros seamos libres en la mente y en el corazón, todo lo demás va a poder seguir fluyendo, todo va a poder tener sentido y vamos a encontrar y reencontrar el propósito de lo que estamos viviendo. Por lo tanto, aprovechemos esta oportunidad en este proceso de reinvención, en este proceso de transitar de unos paradigmas a otros para reconquistar esa libertad interior, para vernos con otros ojos, para ver el mundo con ojos distintos y que todo esto que estamos viviendo al final haya valido la pena. Imagínate ese día después de todo esto, cuando volvamos a salir, cuando nos volvamos a ver, cuando nos volvamos a abrazar. Qué gran sensación será decir, todo esto lo aproveché, de todo esto aprendí, todo esto valió la pena para ser una persona mucho más feliz, una persona mucho más abierta, mucho más empática y mucho más dispuesta a vivir, no solamente para mí, sino para los demás, en un mundo que allá afuera nos va a estar esperando para poder hacer toda la diferencia. Pues me da muchísimo gusto compartir con ustedes. Quiero pasar con mucho gusto el micrófono para compartir algunas reflexiones de parte de ustedes, preguntas. Ha sido un honor poder estar en esta transmisión compartiendo. Muchísimas gracias a Speakers México, a Central, por darme la oportunidad de llegar a todos ustedes. Armando, muchas gracias a ti, muchas gracias por tus palabras, por invitarnos, por invitar a desafiarnos, a desafiar la realidad en la que vivimos. Y sobre todo, como mencionas, a reinventarnos y reinventar la manera en la que tenemos que construir nuestro mundo, ¿no? Después de este evento. Y pues bueno, invitamos a todas las personas que aún no mandan su pregunta, que sabemos que están viéndonos en YouTube, en nuestra página, a que no tengan pena, que manden sus preguntas por WhatsApp al 55 41 23 0102. Ya tenemos algunas que han llegado. Voy a empezar con la primera, que dice, bueno, mencionaste que la agilidad es una habilidad que debemos desarrollar en este momento, pero ¿cuáles otras habilidades crees tú que son importantes desarrollar hoy en día? Mira, muchas gracias. Es una gran pregunta. La agilidad, ya lo explicaba, es fundamental, pero yo diría, dentro del proceso creativo hay una serie de habilidades que vale la pena desarrollar. Yo diría las primeras, las que hoy están más a nuestro alcance, son todas aquellas habilidades que tengan que ver con nuestra propia mente. O sea, cómo ser mucho más curiosos, cómo cuestionar más lo que nos rodea, cómo poder tener esa capacidad y ese deseo de tener una mentalidad exploradora,
cómo atrever a lo que hacía Leonardo da Vinci cuando explicaba yo esta transversal, que el conocimiento es transversal, ¿no? Transversionalidad del conocimiento, cómo logramos de repente hacer o combinar o mezclar ciertas cosas que aparentemente no iban de la mano, pero que una vez que lo hacemos nos revelan nuevas posibilidades. Entonces, yo creo que todo lo que nos permita hoy sentirnos mejor a nivel físico y a nivel espiritual, a nivel mental, vale la pena desarrollar, ¿no? Todas esas habilidades que hoy podamos desde casa, cualquier tipo de tarea, de ejercicio, de práctica que hoy nos permita, empezando incluso por el ejercicio físico, porque en la medida en la que nos oxigenamos mejor y en la que estamos con el cuerpo en movimiento, también las ideas fluyen mucho más y la creatividad puede resurgir de una manera muy bonita. Entonces, yo diría que esta es una oportunidad extraordinaria para que cada uno piense qué es lo que quiero desarrollar en mí o dónde encuentro áreas de oportunidad, cómo me gustaría verme después de esta pandemia y a partir de ahí decir, bueno, hacia dónde quiero dirigir mi atención y mi tiempo y mi energía, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por compartirnos. Tenemos una pregunta de Karen Galván que quiere saber, quiere que le digas en tus palabras, ¿cuál es el primer paso para decidir reinventarse? Mira, gracias, Karen, ¿verdad? Galván. Es una gran pregunta, Karen, porque lo primero, como todo en la vida, es la voluntad. O sea, basta con que tú tomes una decisión para que tu energía empiece a fluir en esa dirección. Entonces, si tú tomas la decisión de querer reinventarte, de querer relanzarte, redescubrirte, renovarte, bueno, pues esta es una gran ocasión para hacerlo. Y en ese sentido, cuando tú cambias el chip y tomas esa decisión, la magia en el camino es que todo lo que empiezas a ver a tu alrededor parece como si se alineara para que tú puedas empezar ese proceso de reinvención y en donde normalmente a lo mejor veías problemas o caos, de repente empiezas a identificar oportunidades y aquello que a lo mejor te parecía irrelevante, de pronto se vuelve relevante. Y una vez que tú empiezas a estar presente, lo que yo decía, consciente, todos tus sentidos del aquí y el ahora, empiezas a ser mucho más sensible y más perceptiva de la realidad. Y ahí es donde surgen una serie de oportunidades que a su vez van retroalimentando esa capacidad de reinvención. Entonces, lo primero es tener la voluntad de hacerlo. Y si tienes la voluntad, ya has dado el primer gran paso para encaminarte en una dirección que va a resultar fascinante. Gracias, Armando. Tenemos ahora una pregunta de Rafael Caballero, que quiere saber qué consejos puedes darnos para no perder el ánimo en estos tiempos. Gracias, Rafael. Es una gran pregunta. Mira, lo que decía, primero reconocer que hay todo tipo de emociones y que hay momentos en los que nos sentimos mejor, hay momentos en los que sentimos un peso muy grande sobre nosotros, el agobio, la frustración, el miedo, todo lo que normalmente aparece en una realidad como esta. Pero lo primero es lo que decía, identificar qué estoy sintiendo, qué estoy pensando. Y una vez que tengo claro qué generó esa sensación, esa emoción o ese pensamiento, tratar de no darle muchas vueltas, sino de dejarlo ir, tratar de extraer cuál es el mejor y el mayor aprendizaje de eso que estoy sintiendo en ese momento, pero cómo le doy la vuelta y lo canalizo para que, como en el judo, para que una fuerza negativa que parece que juega en mi contra, de repente yo le dé la vuelta y la convierta en una fuerza a mi favor. Si tú me preguntas, yo de manera personal te digo algo que a mí me ha funcionado muchísimo y por eso tocaba yo la dimensión espiritual, es la parte de la oración. Tenemos que volver a Dios. No hay nada más seguro y más certero que Dios. Y Dios siempre nos acompaña. Un amigo que quiero mucho un día me enseñó y me dijo, mira, a veces uno le pide a Dios algo y vemos que no pasa lo que queríamos, no hay respuesta, sentimos que no nos escucha. Y algo muy bonito, el silencio de Dios no significa su ausencia. Si de pronto no vemos respuesta inmediata a lo que queremos, no significa que nos haya abandonado, significa que nos está haciendo más fuertes por dentro y que hay algo más que tenemos que aprender de esa realidad para después entenderlo o no, pero salir más fortalecidos. Entonces, yo te diría, la oración es un arma muy poderosa, creer, confiar y verdaderamente entender que solamente con esa fuerza y esa inspiración que nos viene de Él mucho más grande es que podremos salir de esta y de todas las que vengan. Entonces, ese sería mi consejo práctico. Gracias, Armando.
Tenemos ahora una pregunta de Juan, que no nos mandó apellido, pero dice, ¿cuál crees que sea la clave para superar el miedo que dejará la cuarentena? Mira, yo creo que una de las respuestas al miedo, por supuesto, va a dejar muchas secuelas, las está dejando. Pero yo lo decía hace un momento, la empatía es fundamental. El hecho de sabernos acompañados, el hecho de saber que hay alguien que me acompaña, que me entiende, que me apoya, aunque sea a la distancia. La solidaridad y la fraternidad son antídotos en contra del miedo, porque eso lo que hace es que nos refuerza en la fe. Cuando nosotros nos ayudamos unos a otros, es una forma de acompañarnos y de sentirnos verdaderamente fuertes, y eso lo que hace es que refuerza la fe en creer, creemos en nosotros mismos, creemos en Dios, creemos en los demás y en esa posibilidad de ayudarnos unos a otros. Y eso es una forma muy efectiva para contrarrestar el miedo, no saberte solo, saberte acompañado, acompañar a otros en el silencio, en el diálogo, en la prudencia, en el cariño, en un gesto. Y lo que decía, ¿no? Es una oportunidad muy bonita para que si de pronto hemos dejado de lado a alguien o algo que era importante, lo retomemos y en la medida en la que nos vayamos acompañando a unos a otros es que vamos a ir sintiendo menos miedo, pero esta pregunta también tiene que ver con la anterior. Y si algo nos quita el miedo, es esa confianza en Dios y en ese sabernos siempre amados y acompañados por alguien que pase lo que pase, nunca nos va a abandonar. Muchas gracias, Armando. Las siguientes dos preguntas te las voy a poner en una sola porque son muy similares. Viene de parte de Leonora Báez y de Rafael González. Leonora pregunta cómo ser mentalmente fuerte ante diversas adversidades. Y Rafael, primero te felicita, te dice excelentes reflexiones. Y dice, mencionaste que nos preocupa si nos llegan a despedir. ¿Cómo superarlo positivamente? ¿No? Entonces, la primera es cómo ser mentalmente fuerte ante diversas adversidades. Y la segunda, cómo superar positivamente la posibilidad de que nos lleguen a despedir de nuestro empleo. Mira, cómo ser mentalmente fuertes tiene que ver, en mi opinión, con regreso al tema de la atención. De repente hay ciertas realidades que nos hacen sentir mucho más vulnerables mentalmente. Hay que identificar qué, qué pasa por mi mente de repente, me hace sentirme más débil, más frustrado, más vulnerable. Entonces, para tener esa fortaleza, lo que tenemos que hacer es regreso al tema de cambiar la atención y reenfocarnos. Algo que sirve muchísimo es pensar positivamente en todo aquello que hasta ahora nos ha llenado, en todo aquello que hasta ahora nos ha permitido ser lo que somos, tener siempre recuerdos positivos de algún momento en nuestra vida que nos haya hecho sentir especialmente orgullosos, capaces, que nos haya hecho sentir que podíamos lograr y que logramos algo que buscábamos. Entonces, el tema de ser más fuertes mentalmente tiene que ver con dónde estoy poniendo la atención de mis pensamientos, a qué le estoy dando importancia. En cuanto aparezca algo negativo que me resta energía, tengo que hacerlo a un lado, tengo que soltarlo, no alimentarlo, y eso es lo que a manera de práctica va fortaleciendo la mente. Es un proceso. Lo que no podemos hacer es desesperarnos, y cuando las cosas no salen fácil o rápido a la primera, decir no pude, porque eso es lo que muchas veces nos hace sentir que nos hundimos. Entonces, y como bien dices, va ligado a la segunda pregunta. Bueno, el tema de que si nos despiden, es un hecho que la incertidumbre es muy grande y que hay mucha gente que ya ha perdido su trabajo o está perdiéndolo o eventualmente lo va a perder. Bueno, yo creo que precisamente, regresando al tema de las reinvenciones, a ver, muchas veces nuestro miedo a perder el trabajo tiene que ver con que nos estamos viendo de una manera muy particular a nosotros mismos. Es, tengo estas habilidades, he desarrollado estas competencias y yo solo sirvo para esto o sirvo mejor para esto. El miedo tiene que ver con que si pierdo este empleo que me da seguridad y estabilidad, porque es donde mejor me sé desempeñar, ¿qué voy a hacer? Y la gran oportunidad precisamente en esta reinvención es que te abras mucho más, Rafael, y que pienses, ¿qué otros talentos tengo? ¿Qué otras habilidades tengo? ¿Qué otras cosas puedo hacer diferentes? ¿Cómo me puedo desarrollar de una manera mucho más holística y más integral? Y a lo mejor enfocarme en algo que hasta ahora no he explorado, incluso en mí, que me abra nuevas posibilidades para que si eventualmente pierdo este trabajo, en esa reinvención yo esté en condiciones de conseguir
otro trabajo mejor en otra área, a lo mejor totalmente distinta, o incluso yo emprender, o yo atreverme a hacer algo por mi propia cuenta. Entonces, pero tiene que ver con que tú te conozcas mejor a ti mismo, con que tú explores en ti qué otras habilidades puedes desarrollar, qué otras combinaciones puedes hacer como Leonardo. Por eso ponía el ejemplo. A Leonardo lo corrieron de Florencia a los Medici y en lugar de sentarse a la desgracia y a llorar, se fue de una ciudad a otra, siguió creando y recreándose, siguió esculpiendo, siguió pintando, siguió haciendo cosas maravillosas hasta que finalmente brilló, ¿no? Entonces, y para dejarte un mensaje positivo, Rafael, muchas veces no somos conscientes de algo que es muy bonito recordar en este momento. A veces la vida no te quita, te libera. Y tú dices, chin, perdí mi trabajo, pero a lo mejor el hecho de haber perdido ese trabajo que te daba tanto en ese momento, te hace redescubrir algo mucho más grande en ti, que te genera una oportunidad mucho más grande que la que estabas viendo hasta ese momento. Entonces, en lugar de desanimarnos, incluso en esa adversidad, pensar, bueno, qué bueno puede salir de todo esto. Si pierdo lo que tenía, a lo mejor estoy por descubrir algo mucho mejor de lo que estaba acostumbrado a ver. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Armando. Voy a seguir con las preguntas. Sofía quiere saber, bueno, hablabas acerca de la intuición y ella quisiera saber algunos tips que tú puedas darle para desarrollar la intuición. Gracias, Sofía. Mira, lo primero para desarrollar la intuición, te digo, la intuición tiene que ver con la presencia. La presencia tiene que ver con estar aquí y ahora. Entonces, si los sentidos nos hablan de muchas maneras, lo primero que tenemos que hacer, la intuición relacionada con la atención, es ponerle atención a nuestros sentidos. ¿Qué me están comunicando mis sentidos en cada momento? De repente hay una sensación en mí aquí, en el estómago, por algo que escuché, por algo que pensé, por algo que sentí. ¿Qué me quiere decir esto? Entonces, para poder desarrollar la intuición, aprender a estar presentes, es estar aquí y ahora, estar consciente de este momento, estar atento a lo que sucede a mi alrededor. Algo que es muy importante, dos cosas muy puntuales para desarrollar la intuición. La observación, muy importante aprender a observar, no ver. Ver es una cosa, pero a veces vemos y no observamos. Observar a detalle, con calma, apreciar lo que estás viendo delante de ti. Y el segundo es la escucha. ¿Qué estoy escuchando? La escucha profunda nos dice tantas y nos revela tantas respuestas y tantas verdades, pero como somos de atención muy dispersa y como hay tantos distractores y tanto ruido alrededor, muchas veces no nos detenemos a escuchar, pero la escucha profunda y la observación son dos formas prácticas de poder desarrollar nuestra intuición. Gracias, Armando. Seguramente Sofía ya tomó nota de estos tips. Tenemos saludos de parte de la familia Kazuga, que te mandan saludos con mucho cariño. Y tenemos la siguiente pregunta de parte de Noemí Félix, que dice: hablabas de desconexión de la naturaleza con el presente y entre lo que somos hoy y podemos llegar a ser. ¿Cómo logramos la conexión con nosotros? Muchas gracias. Mira, la conexión con nosotros es un proceso de mucho de lo que ya he dicho hasta ahora. Lo primero es otra vez ser conscientes. Y la conexión tiene que ver con dónde, otra vez regreso, perdón que vuelva, pero el tema, por eso la atención es tan importante. ¿Dónde está puesta mi atención? Es el primer paso para reconectar, pero otro paso fundamental es el de despojarnos de nuestro propio ego-egoísmo, porque algo que nos impide reconectar es el egoísmo. Es cuando yo vivo para mí, solo pienso en mí, solo quiero mi propio beneficio, y solo pienso en mi propio mundo y en mi bienestar. Es imposible que yo tenga la capacidad de sentir a los demás, de ver a los demás, de ponerme en su lugar, de ser empático, porque solo estoy pensando en mí. Entonces, lo primero para poder reconectar a todos los niveles es ir trabajando en el propio ego, es ir disminuyéndolo, es ir acotándolo, es no caer en sus trampas. Y un ejemplo muy, muy, muy puntual para lograrlo, ya lo decía, es no querer tener la razón. Mira, a veces hay tres cosas que nos frustran muchas veces. Querer tener la razón, querer cambiar a las personas para que sean de nuestro modo y querer entender todo lo que pasa y lo que hacen y por qué lo hacen. Y todas esas tres acciones están motivadas por el ego. Cuando yo digo, ¿sabes qué? No tengo por qué tener la razón,
puedo vivir en paz sin tener la razón. No tengo por qué cambiar a la gente o querer cambiar. ¿Quién soy yo para querer cambiar a las personas? Y cada una lleva un proceso y un viaje distinto. Y tercero, ¿para qué quiero entender todo? ¿Quién soy yo para tener que entenderlo todo? Es puro ego. Querer ser, no, el Juan Camaney de todos, que todos mis chicharrones truenen. Entonces, en ese sentido, en la medida en la que nosotros vamos trabajando nuestro propio ego y lo vamos acotando, es que vamos estando en mayores posibilidades de reconectar con nosotros mismos, con Dios, por supuesto, con la naturaleza y entre nosotros. Gracias, Armando. Voy con la siguiente pregunta, que es de Silvia. No tenemos apellido, pero Silvia nos pregunta: ¿cómo gestionar la racionalidad sin caer en el sinsentido? Mira, yo diría, Silvia, muchas veces darle el valor justo a cada cosa. La racionalidad tiene un porqué, pero también lo tiene la imaginación, ya lo decía, ¿no? Entonces, el problema es que nuestro pensamiento tiende a irse a los extremos y creemos que es A o B, es blanco o negro, es positivo o negativo, es bueno o malo y no hay grises, no hay en medio. Yo creo que en la medida en la que vayamos siendo más flexibles para poder decir, a ver, no tengo que estar en este extremo ni en este otro, sino buscar el punto medio, ¿no? Idealmente el equilibrio, que es muy difícil encontrarlo, pero bueno, vivir en ese esfuerzo, en ese intento por encontrarlo, yo creo que en esa medida podemos no caer en el sinsentido, pero tampoco ser cínicamente racionales. Entonces, y aprovecho tu pregunta para decir, el lugar en donde se equilibra la razón y la emoción es en el corazón. Pues en la medida en la que nosotros miremos más hacia adentro, por eso decía, y podamos sentir mucho más, es que no nos vamos a ir a ninguno de los dos extremos porque Dios nos permite en nuestra propia naturaleza encontrar ese punto medio dentro de nosotros. Muchas gracias, Armando. Voy a pasar a la siguiente pregunta, que viene desde Querétaro, de parte de Taher Hussein, que dice: quisiera preguntarle a Armando si hay algún libro, autor o práctica física, ejemplo yoga, meditación, que nos ayude a practicar esta autorreflexión. Probablemente algunas preguntas que faciliten esta conversación con nosotros mismos. Gracias, Tajer. Un saludo con cariño a Querétaro y me da mucho gusto estar aquí en este momento enlazados tres amigos que nos unió un proyecto muy bonito en algún punto de nuestras vidas, que fue ese líder en Querétaro, Pedro, Tajer y un servidor. Es un gusto estar con ustedes. Mira, hay un libro maravilloso que para tratar de responder muchas de estas preguntas hacia adentro es una ayuda extraordinaria. Es un libro de un doctor maravilloso que es el doctor David Hawkins, se llama The Harish. El título es The Harish y el libro es maravilloso porque en la medida en la que lo vas leyendo y vas siendo consciente de mucho de lo que él plantea, vas sintiendo esa liberación y esa posibilidad de soltar todo esto que ya no tiene razón de ser nosotros, y al ir liberando espacio en la mente y en el corazón, pues eso te da la posibilidad de estar en mejores condiciones para enfrentar el presente y el futuro. Gracias, Armando. Oye, y complementando esta pregunta, cuando hablabas, esta viene de mi parte, cuando hablabas tú en la conferencia acerca de dónde enfocamos nuestra atención, quisiera preguntarte, en estos 51 días que llevamos de aislamiento, ¿dónde has enfocado tú tu atención? ¿Qué es lo que has hecho en estos días? Gracias, Pedro. Mira, es una gran pregunta y te lo voy a responder de manera muy, muy práctica y muy en síntesis. Eh, el otro día le decía yo a mis papás, si a lo mejor nos hubieran dicho, ¿no? Para mí hoy es el día 51, sin salir ni a la esquina. Y lo digo con mucho orgullo porque aquí estoy sonriendo, estoy bien y estoy bien gracias a Dios, principalmente. Entonces, lo que yo he hecho de manera muy práctica es cuidar los distintos aspectos a los que ya me refería. Es dormir bien, muy importante, comer bien, y comer lo más equilibrado y sano posible, hacer ejercicio todos los días, y hay formas creativas de hacer ejercicio sin tener que salir de casa. Y ojo, estoy en un departamento, no tengo ni jardín, ni terraza. Entonces lo que quiero decir es que se puede, no hay pretextos. Mucha oración, a mí me sirve muchísimo, la oración me llena, me fortalece, y he tenido el privilegio de rezar todos los días un rosario y eso me llena de ánimo y de esperanza. Hacer actividades que te llenan, te apasionan, que es mi propio trabajo, ¿no? Todo lo que hago todos los días que tenga sentido para mí, para los demás, me llena de ánimo.
También compartir con ustedes, y aprovecho, Pedro, tu pregunta para quienes todavía han perseverado hasta el final de esta charla y no se han desconectado. Todo lo que he compartido hoy aquí y mucho más, lo estoy escribiendo en un tercer libro. Estoy escribiendo mi tercer libro en estos días y bueno, pues ha sido también un regalo maravilloso porque todas estas reflexiones van tomando forma como un gran rompecabezas en estas páginas. Espero que cuando el libro esté listo lo pueda compartir con todos ustedes, lo lean. Mucho de lo que he dicho aquí y otras tantas cosas que espero les sirvan y les sean muy útiles en todo lo que viene. Entonces, bueno, esta combinación, Pedro, de actividades, pues ha sido lo que me mantiene con buen ánimo, con ilusión y bueno, también un poco tratando de dar a la distancia lo que puedo a quienes puedo. En fin, esa sería la respuesta. Gracias, Armando. Esperamos entonces ya con ansia que acabe la cuarentena para poder tener tu tercer libro en nuestras manos. Recuerdo que disfruté mucho leyendo el primero. Muchas gracias. Voy con las demás preguntas. Tenemos una pregunta de Ernesto Rowe de la Ciudad de México, que primero quiere agradecerte por tu energía positiva y quiere preguntarte ¿qué sugieres para lograr vencer el miedo a la incertidumbre? Gracias, Ernesto. Mira, una respuesta muy simple. Y perdona si es demasiado simple, pero esto lo aprendí en carne propia, no es teoría y no me la saco de la manga. Cuando fui a este programa de liderazgo creativo en Holanda, en el módulo 1, para sacarnos de nuestra zona de confort, nos pusieron en una situación extrema físicamente para precisamente que la primera lección fuera cómo lidiar con la incertidumbre. Gran lección. Y justo ahí lo que aprendí es nuestra reacción natural hacia la incertidumbre es la resistencia, ya lo decía, pero lo que resistes persiste. Entonces, te peleas con la incertidumbre, la empujas, te enojas, te da miedo, te causa frustración, y ahí está, y no te deja, y no te deja. ¿Qué hay que hacer? En lugar de pelear con ella, hay que abrazarla. Hay que decirle, bienvenida, puedo lidiar contigo, puedo vivir contigo, y además de ti voy a sacar algo muy valioso. Entonces, todo eso que no controlo, todo eso que no domino, todo eso que no puedo predecir, lo voy a revertir, a cambiar, a voltear a mi favor, para que desde ahí yo busque ser más creativo, más curioso, para que busque innovar, para que a lo mejor busque emprender, para que busque hacer algo diferente que me llene. Entonces, respuesta sencilla. ¿Qué hacer con la incertidumbre? No pelees con ella, abrázala y sé lo que te estoy diciendo porque lo he puesto en práctica, no es teoría. Vas a ver cómo te sabe diferente y te va a permitir una serie de lecciones y de identificar oportunidades que te van a sorprender. Perfecto, muchas gracias, Armando. Oye, tenemos también en YouTube personas que te mandan saludos desde Brasil y bueno, desde Colombia tenemos una pregunta de Juan Manuel Rincón que quiere saber cómo podemos quitarnos el miedo a través de la reinvención espiritual. Muchas gracias, Juan Manuel. Un abrazo con cariño hasta Colombia, Brasil. Qué alegría poder compartir con tanta gente en tan diversos países y esa es la maravilla de la tecnología. Ven cuántas cosas buenas hay en medio de todo esto. Mira, tú mismo estás dando la respuesta a la pregunta. El antídoto del miedo es la fe. Entonces, esa parte espiritual es lo único que te permite, que me permite, que nos permite navegar en este mar de incertidumbre y de miedo. Entonces, entre más grande sea nuestra fe, menos serán nuestros miedos. Entonces, pero la fe hay que pedirla a Dios. La fe es un regalo, es un don de Dios. Hay que pedírselo a Dios, Dios nos lo concede. Y luego hay que trabajarla en pequeñas acciones todos los días, en tener confianza, en sonreír a pesar de que las cosas no sean como nosotros queremos, en seguir confiando y que si nos caemos nos levantemos. Por eso les decía en el principio esta frase maravillosa de Viktor Frankl, es más fuerte el que se cae y se levanta que aquel que nunca se ha caído. Pero lo que nos levanta y lo que nos permite seguir caminando es precisamente la fe. La fe es la que ha vencido los miedos, porque la fe es la que puede darnos esas certezas de lo que no vemos todavía, pero que sabemos que ahí está. Entonces, renovarnos en la fe y en la esperanza creo que es una de las mayores apuestas que podemos hacer estos días. Muchas gracias, Armando. Voy con una pregunta de Marisol, de aquí de la Ciudad de México, que dice, para usted la libertad es algo mental. Entonces, ¿usted cree que las personas cerradas de la mente son personas privadas de su libertad? ¿Y cómo podemos ayudarlas? Gracias. Mira, es una gran pregunta. No, la libertad
bueno, como diría Mario Vargas Llosa, la libertad es indivisible, pero la libertad tiene varias caras, por decirlo de alguna manera. No, la libertad no solamente es mental, también puede haber restricciones físicas a nuestra libertad, puede haber autoritarismo que cuarte nuestra libertad, puede haber reglas, leyes, gobernantes absurdos que atenten contra nuestra libertad, y es una realidad. Lo que yo propuse es que el hecho de no estar afuera moviéndonos, que es lo que nos hacía creer que éramos libres, se convierte en una oportunidad para que estando en casa reconquistemos la libertad interior. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, si estamos cerrados de la mente y del corazón, porque estamos encaprichados con algo, porque no vemos más allá, precisamente reconozcamos qué me esclaviza, qué me tiene atado, que no me permite creer, soñar, que no me permite abrir mi mente. Y solamente cuando tú reconoces esas ataduras es que puedes trabajar en ellas para liberarlas, soltarlas y abrirte y reconquistar esa libertad interior. Lo que decía también es que entre más libres seamos interiormente, más libres vamos a ser cuando salgamos, porque una vez que nosotros nos liberamos adentro, allá afuera las restricciones, haya o no, nosotros vamos a poder seguir caminando y logrando lo que nos propongamos. Por supuesto, hay que luchar por la libertad exterior en el sentido en el que si nuestros gobiernos, si nuestras autoridades se quieren aprovechar de esta coyuntura, como muchos lo están haciendo y lo van a hacer, para mayores imposiciones, para mayores para avanzar sus propias agendas y tener incluso decisiones autoritarias en el México ya es un problema. O sea, tenemos un gobierno que en buena medida da señales de esa intención autoritaria ante ciertos temas. Pongo un ejemplo muy sencillo. El hecho de que hoy el presidente esté pensando en tener todo el poder para él manejar el presupuesto como se le dé la gana sin tener un contrapeso en el Congreso, es una medida autoritaria que lo que busca es irse sobre muchas libertades de muchos otros actores que tendrían que ser un equilibrio y un contrapeso a esa mala decisión. Entonces, la batalla por la libertad, en conclusión, nunca termina. Decían los padres fundadores de Estados Unidos, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Nada más que hay que vigilarla en los dos sentidos. Hay que vigilar la libertad allá afuera y hay que vigilar la libertad dentro de nosotros. Pero en la medida en la que seamos más libres aquí adentro, es que vamos a estar en mejores condiciones de identificar esa libertad afuera y de luchar por ella para conquistarla. Gracias, Armando. Oye, ¿cómo vas? Nos faltan 3 preguntas más, porque la gente sigue muy conectada con tu charla y empezó a preguntar más ya que llegamos a esta Yo, parte. yo muy agradecido, yo aguanto hasta que ellos aguanten, no sé cuántos perseverantes todavía estén conectados, pero mientras siga viendo, yo feliz las respondo. No tengo prisa para salir a ningún lado, así es que no hay problema. Perfecto, muy bien. Pues entonces voy con la que sigue de estas 3 que tenemos. Nos pregunta Pilar Regil, ¿cómo te imaginas tú una nueva economía? Pilar Regil es mi tía y la quiero mucho y desde aquí le mando un abrazo muy fuerte. Gracias por ver y por preguntar. Mira, yo me imagino, al menos es mi sueño y mi deseo, una economía muchísimo más colaborativa, una economía como ya varios la han vislumbrado, una economía circular, una economía, incluso yo tengo mucha admiración por un grupo que probablemente algunos están conectados por ahí, los focolares que hablan de la economía de comunión. Yo creo definitivamente en que esta realidad nos tiene que mover a rediseñar el sistema completo, a redefinir muchas cosas, a replantear muchas cosas, y en ese sentido tenemos que darle forma a un nuevo modelo económico. Y ese nuevo modelo económico, en el mejor de los casos, que en lugar de estar totalmente sostenido en el egoísmo, que es únicamente mayor competencia, que la competencia tiene sus virtudes y hay que celebrar la competencia, pero que no nos quedemos ahí, sino que pensemos más en la colaboración, en la cooperación y en la co-creación. Entonces, ¿cómo servimos más unos a otros? ¿Cómo nos ayudamos más? Yo creo que la economía solidaria, la economía de comunión es lo único que nos puede salvar en un momento en el que tanto egoísmo, en el que tanta indiferencia, no solamente ha lastimado a muchas familias, sino tiene la posibilidad de seguir haciéndolo. Entonces, la economía que yo quisiera pensar que vamos a ser capaces de construir es una economía en donde podamos tener muy claro que el centro de todo es la persona, el ser humano, reconociendo su dignidad, porque cuando nosotros trabajamos
nos dignificamos. Entonces, que en el centro de esta nueva economía esté el ser humano y nada por encima de ello, y que todo lo que hay alrededor sea esa capacidad de buscar un bien común mayor, de buscar esa mayor cooperación y de buscar que de verdad nadie se quede atrás. ¿Cómo creamos un modelo y un ecosistema en donde todos quepamos, en donde todos podamos hacer la diferencia, en donde todos podamos desde nuestros talentos y nuestras habilidades aportar? Yo creo que ese sería para mí el ideal de la economía que tendría que resultar después de una realidad como estas. Gracias, Armando. Todo sumando. Oye, voy con las últimas dos. Voy primero con Laura Herrera, quien pregunta: ¿usted considera que una persona no podrá desarrollarse en su entorno si no tiene algo en qué creer? Gracias, Laura. Mira, es una gran pregunta. Yo creo que todos siempre tenemos la posibilidad de desarrollarnos. Es una decisión personal, pero en la medida en la que creas más, vas a poder lograr mucho más. Ya lo han dicho muchos, creer es la precondición para crear. Si lo crees, lo creas. Entonces, por eso es tan importante creer, y hoy más que nunca tenemos que creer y seguir creyendo en nosotros mismos, en los demás, en Dios, ya lo decía. Entonces, entre más creas, más posibilidades vas a tener de crear y de co-crear. Y de co-crear significa no solamente crear para ti, sino crear con los demás para todos, ¿no? Entonces, y es un poco lo que decía de la transición del yo al nosotros. Entonces, yo creo que creer es un principio fundamental y bueno, para aquellos que les cuesta más trabajo creer, dense la oportunidad estos días de abrirse a muchas cosas que no han pensado, que no han sentido, que no han experimentado, y dejen que su corazón y que su mente crean en los dos sentidos, en el sentido de creer y en el sentido de crear. Gracias, Armando. Y pues bueno, ya para despedirnos voy con la última pregunta que ha llegado aquí a nuestro WhatsApp, que es de parte de José Luis Ojeda y que quiere saber, bueno, primero te manda una gran felicitación por esta charla y segundo pregunta: ¿quiénes fueron tus mentores para profundizar sobre el aquí y el ahora? Gracias. Mira, es una gran pregunta. Yo te diría, más allá de decir uno o dos nombres, yo creo que es resultado de un proceso. Y esa tiene que ser nuestra esperanza. Todo lo que hemos hoy hablado aquí, compartido, ese deseo de reinventarnos, ese deseo de ser, de resurgir, de renacer, de todo lo que hemos hablado, no sucede de la noche a la mañana ni de manera automática. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces si no pasa rápido, nos desanimamos y lo soltamos. La respuesta no es unidireccional, no viene de una persona o de un momento en particular, sino de un proceso completo. Y cuando escribí mi primer libro, para quienes lo leyeron, lo dije desde un principio, vale la pena subirnos sobre los hombros de gigantes. Estamos rodeados de personas extraordinarias en todos los aspectos, todos los sentidos, de todas las edades, que siempre nos enseñan, si nosotros estamos abiertos y dispuestos a aprender, una serie de lecciones para la vida. Y en ese sentido, por eso mi respuesta es parte de un proceso, parte de ver y de reconocer a personas muy valiosas alrededor, en la propia familia, fuera de ella. Y como resultado de ese proceso es que todo lo que hoy les he compartido, pues va llegando en el momento indicado. No, lo que hoy he hablado con ustedes no es resultado de haber leído unas cuantas páginas o de haber visto un video, sino yo lo que he querido compartir con ustedes es lo que a mí me ha hecho sentido en estos años, lo que he aprendido a través de experiencias de aprendizaje y de transformación personal, que es lo que hacemos a través de nuestra escuela de I2Co School of Transformative Leadership. Entonces, por eso confiemos en el proceso, confiemos en lo que cada día nos regale, lo que cada día nos revele, lo que cada día nos enseñe, y con esa paciencia y con esa perseverancia y con esa esperanza, vamos a ver que la vida nos va a seguir sorprendiendo para bien. Así es que les agradezco muchísimo que se hayan conectado, que hayamos compartido, Pedro, a ti, a todo el equipo de Speakers México, a quienes llegaron hasta el final de esta transmisión, aguantando las preguntas, a quienes preguntaron, a todos un abrazo con mucho cariño. Ahí quedaron las redes sociales, cualquier comentario, cualquier cosa siempre a la orden, y esperamos encontrarnos pronto de nuevo. Muchas gracias, Armando. Pues por nuestra parte solo queda agradecerte nuevamente que nos hayas compartido estas palabras, que te hayas tomado el tiempo para compartirnos una hora de charla y una hora más prácticamente para contestar las preguntas de todas las personas que estuvieron aquí con nosotros, que bastantes sí que se quedaron hasta el final, y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final.
Recordarles a todos que, así como esta conferencia del día de hoy, todos pueden tener tu conferencia en su empresa, ya sea de manera presencial una vez que esto pase, o de manera virtual en estos momentos todavía. Nosotros proveemos el sistema, tú provees las palabras y juntos transformamos. Entonces, pues muchas gracias, Armando. Encantado. Un abrazo fuerte para todos y que Dios los bendiga. Muchas gracias.